Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Esto te hará sufrir. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y quiero nuevamente hablar de un tema que llevo muchos años hablando, pero que es muy importante porque es algo que causa sufrimiento. Cuando una persona quiere adelgazar, cuando una persona quiere que la ropa le quede bien, cuando a una persona le gusta sentirse bien cuando se mira frente al espejo, debe saber que debe trabajar con la verdad. Si trabaja con una mentira, las mentiras siempre causan sufrimiento. Desde el libro El Poder del Metabolismo estoy estableciendo cuál es la diferencia entre bajar de peso y adelgazar. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Fíjate, si tú quieres tener un cuerpo del cual puedas sentirte más orgullosa o orgulloso, es importante que empieces con poner una meta correcta. La vida no se puede vivir si uno no tiene metas. Una persona deambulante que vive recogiendo basura, que vive comiendo lo que sobra en la calle, pues es una persona que es muy infeliz. Pero es una persona muy infeliz porque esa persona no tiene metas. Lo que establece la felicidad es que todos nosotros tengamos metas. Si tú estás aquí y tienes metas hacia el futuro, pues tú te vas a sentir motivado por el futuro. ¿Qué te motiva el futuro? Las metas. Las personas que no tienen metas en la vida, pues son personas deprimidas, personas tristes, personas que no están motivadas para hacer nada excepcional como para lograr el éxito. Entonces, todo el mundo necesita para ser feliz tener metas. Pero ¿qué pasa? Es importante que la meta sea una meta verdadera, sea una meta real. Por ejemplo, si tú tienes un cuerpo y está un poco sobrepeso o mucho sobrepeso y quieres adelgazarlo, pues tienes que empezar por tener la meta correcta. Analicemos por un momento que todas las mentiras causan sufrimiento. Cuando alguien te miente a ti, te promete algo y no te cumple, o te dice algo que a sabiendas sabe que no es verdad, esa persona te va a causar sufrimiento. ¿Por qué? Porque las mentiras no son una meta correcta. Tú no puedes tener una meta que te haga feliz si esa meta era falsa, si esa meta era una mentira. La meta verdadera, la meta correcta para cualquier persona que quiera restaurar el metabolismo, adelgazar, la meta es adelgazar. Nunca tomes la meta falsa. La meta falsa es bajar de peso. Esto es una mentira. Es la mentira más difícil que yo he visto para combatir en los 20 y pico de años que llevo trabajando con cientos de miles de personas para ayudarlos a recobrar la salud. Fíjate, el peso del cuerpo está compuesto de distintas cosas, ¿no? Lo que más pesa en el cuerpo son los huesos. Los huesos son minerales: calcio, magnesio, potasio, borón, distintos minerales. Y los minerales, como son minerales que son como metálicos, que son pesados, pues es lo más que pesa. Así que de un cuerpo lo que más pesa es los huesos. Lo próximo que más pesa del cuerpo es los músculos. Si tú haces mucho ejercicio, pues te vas a poner más pesado o pesada. Así que si tú haces mucho ejercicio y levantas la musculatura, vas a estar bien pesado. Por ejemplo, hay fisiculturistas que tú los ves así bajitos, chiquititos, y pesan como hierro porque están sólidos, están compactos, porque están llenos de músculos, ¿no? Así que lo primero que más pesa son los huesos y después los músculos. Si sigues bajando en peso de lo que compone el cuerpo, pues lo próximo que compone el cuerpo es la carne. La carne, que son proteínas, es lo que compone el hígado, los pulmones, la piel, el intestino. Todo eso es parte de la carne, ¿no? La carne generalmente pesa menos que el músculo, porque el músculo es más denso, ¿no? Ahora, después si seguimos bajando en términos de peso, pues vamos a llegar a
la sangre, que principalmente está compuesta de agua, porque la sangre humana está compuesta 94% por agua. Y la sangre pues pesa como el agua. De hecho, es un poquitito más pesada que el agua, ¿no? Porque tiene sus proteínas y demás, que son como decir carne, ¿no? Ahora, lo que menos pesa en el cuerpo, ¿qué tú crees que es? Lo más liviano que tiene el cuerpo, lo que menos te añade a la báscula cuando tú te paras. Pues la grasa. La grasa es lo más liviano que tiene el cuerpo. Entonces, cuando tú quieres adelgazar, ¿qué tú quieres hacer? Tú quieres realmente, si trabajas con la verdad, si trabajas con la meta correcta, tú quieres reducir la grasa y aumentar el músculo. Porque cuando tú reduces la grasa es bien voluminosa. Y cuando es voluminosa quiere decir que ocupa mucho espacio. Se reduce y ahora tú cabes muy bien en tu ropa favorita. Ahora cuando te miras en el espejo, te ves bien. Pero para colmo, la grasa es una sustancia que produce sustancias que suben la presión, sustancias inflamatorias, sustancias que producen estrógeno. O sea, la grasa está activa hormonalmente y cuando tú reduces la grasa, muchos de los problemas hormonales, de los problemas de alta presión, de los problemas de tipo diabetes y demás, se resuelven. Porque la grasa cuando está en exceso hace daño. Ahora, ¿qué tú quieres? Tú quieres reducir la grasa y aumentar la musculatura. ¿Por qué quieres aumentar la musculatura? Porque tu piel está recogida, agarrada por una musculatura. Si tú pierdes la musculatura, como la gente que hace dietas de pasar hambre, de contar 500 calorías al día, que no da suficiente para comer, que deja el cuerpo con hambre, cuando tú haces el cuerpo pasar hambre, se destruye la musculatura. Cuando se destruye la musculatura, te cuelgan los pellejos. Todas esas personas que tú has visto que han bajado de peso 50 libras y se ven 10 años más envejecidos, pues son personas que realmente destruyeron la musculatura porque hicieron al cuerpo pasar hambre. Tú no quieres destruir la musculatura, tú quieres levantar la musculatura que pesa y quieres reducir lo más liviano que es la grasa. Entonces, a la hora de trabajar con una meta, trabaja con la meta correcta. La meta correcta que no te produce sufrimiento es que tú quieres adelgazar, tú quieres reducir las tallas de ropa, tú quieres que la ropa te quede más cómoda y tú quieres tener más energía y más salud. Voy un momentito a enseñarte aquí una imagen para que ya podamos entenderlo todavía mejor. Fíjate, mira, aquí te voy a enseñar una imagen de una mujer que está sobrepeso con mucha grasa. Fíjate que cualquier persona que tenga mucha grasa flota. ¿Por qué flota? Porque la grasa es liviana. Pero aquí ves a alguien delgado y la persona que tiene un cuerpo bien delgado no flota bien. Y no flota bien porque el músculo y la carne pesan mucho más que la grasa. Así que tú quieres ir en esta dirección. Tú no quieres ir en esta dirección. Entonces, trabaja con la verdad. Evita el sufrimiento. Y esto te lo comento porque la verdad siempre triunfa.